que las lenguas efectivamente comparten características entre sí y por lo tanto pueden ser agrupadas en un mismo saco, vamos a decirlo así, o en un mismo concepto al que estamos llamando lenguaje. Recuerden que esta primera definición del lenguaje lo que hace es decir, bueno, el lenguaje es el conjunto de lenguas que existen en el mundo. Y lo hace así y lo dice así porque esas lenguas que existen en el mundo, todas ellas tienen características comunes entre sí. Entonces, primero escuchamos que, bueno, como hablantes o como oyentes, esto no nos es del todo claro, sin duda, ¿no? Pero lo que tenemos que saber a continuación es que más allá de lo que como hablantes podemos ver, como estudiosos del lenguaje, vemos tres grandes aspectos en los cuales las lenguas efectivamente sí se parecen. Entonces, hemos visto el aspecto fisiológico, ya en la clase pasada, ¿no? Y vimos que efectivamente, pues, las lenguas funcionan utilizando los mismos aspectos anatómicos sí, aspectos anatómicos de las personas, ¿no? Hemos visto también, hemos empezado a ver un aspecto funcional, es decir, un aspecto bajo el cual las lenguas sirven a los mismos, todas sirven a los mismos propósitos. ¿Qué propósitos? Bueno, tienen una función comunicativa que ya hemos definido y hemos visto. Tienen además una función interpersonal y tienen también una función representativa. Esa función representativa es la que nos interesa ver hoy, ¿no? Ya habíamos visto la función interpersonal y la función representativa es la que nos interesa revisar a partir de hoy. Una cuestión importante hay que decir, esta función representativa es para muchos autores, para muchísimos autores, quizás la más importante, quizás la base de todas las funciones que comparten las lenguas. No vamos a entrar en detalle acerca de si es o no la más importante, pero sí les comento que para muchos es la más importante, ¿ok? O sea, el debate, digamos que en este momento no es lo más relevante acerca de si es o no lo más importante. Lo que importa ahorita es entender en qué consiste esta función representativa, ¿no? Y bueno, y ver que efectivamente todas las lenguas la cumplen. La función representativa del lenguaje implica que nosotros utilizamos signos lingüísticos en este caso, o sea, de las lenguas, ¿no? Para representar el mundo. ¿Qué cosa es el mundo? Bueno, distintos elementos. Pueden ser entidades, ¿no? Decimos entidades para no hablar solo de personas. Digamos, pueden ser cosas, pueden ser lugares, pueden ser personas, animales, etcétera, entidades, ¿no? Y también relaciones entre esas entidades, o sea, situaciones, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo de alguna manera, algo así como escenas teatrales donde ocurre específicamente que la entidad A se comporta de cierta manera y se relaciona con B de alguna, ¿no? Entonces, bueno, en general, los signos del lenguaje o de las lenguas nos permiten representar el mundo. Yo puedo hablarles a ustedes de que, bueno, esta mañana saqué a mi perro al parque que está en la esquina de mi casa, ¿no? Y en ese sentido, todos ustedes se van a hacer una idea de exactamente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Yo no tengo que traerlos a todos ustedes hasta mi casa, ¿no es cierto? Mostrarles al perro, la esquina, el parque, mi casa, ¿no? Para que efectivamente comprendan lo que estoy diciendo, sino que utilizo la lengua para representar esa situación. Una situación en donde yo, Aiza, he agarrado a mi perro esta mañana, lo he sacado al parque que está en la esquina de mi casa.
Todo esto simplemente lo digo, utilizo la lengua, pero ya en la mente de todos, ¿no? Ocurre que se representan esa situación que está ocurriendo en el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, bien, entonces, ¿cómo estamos graficando esto aquí en este gráfico que les he puesto? Bueno, tenemos un signo de un lado que representa el mundo, ya saben, entidades o situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una entidad, un vaso, acá está, el vasito dibujado. Bueno, lamento si no es como un gran dibujo de vaso, pero era la intención, ¿de acuerdo? El vaso, cuando decimos un vaso, pero también podemos decir algo como José quiere a María, con las justas de salido, ¿no? José quiere a María. Entonces acá tenemos a José, este es un corazón dibujado dentro de José, ¿no? Y una flecha que señala a esta otra, que vendría a ser María, ¿no? Y lo que se está diciendo es que hay un individuo, una entidad tipo individuo, animado, ¿no? Que tiene un sentimiento hacia esta otra persona, que en este caso se llama María. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, a través de la lengua estamos representando una situación. Si acá estábamos representando solo un objeto, aquí abajo estamos representando una situación, ¿no? Cuando digo un vaso, represento un objeto, pero cuando digo José quiere a María, entonces represento una situación en el mundo, una situación donde un individuo tiene una relación con otro individuo, así José tiene una relación con María. ¿Qué tipo de relación? No una relación, quiero decir una relación amorosa, amical, no, sino se relacionan las dos entidades en el mundo. ¿De qué manera en esta oración? Bueno, diciendo que José tiene un sentimiento de afecto hacia María, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos dando cuenta ya de toda una situación, ¿no? Donde intervienen, fíjense, dos individuos, ¿no? Y una acción o un sentimiento que se está proyectando de una persona hacia otra, ¿de acuerdo? Entonces, esa función representativa del lenguaje se da incluso cuando no hablamos, ¿no? Fíjense que yo puedo ir tranquilamente sentada no sé, bueno, en estos momentos en realidad puedo estar tranquilamente sentada en mi escritorio pensando, ojalá que en la casa de mi mamá, que me ofrecieron invitarme a almorzar hoy día, ojalá, y que está al costado de mi casa, ojalá, hayan hecho el puré de papas ese que dijeron que iban a hacer. Qué rico, ojalá, ¿no? Para poder almorzar, tengo hambre. Entonces, realmente, todo eso lo puedo estar simplemente pensando, pero eso no hace que, pues por alguna razón, solo se represente cuando lo verbalizo. Puede representarse en mi mente únicamente, ¿no? Yo puedo estar pensando con estas palabras todas. O fíjense otra situación en donde representamos el mundo, pero no verbalizamos, no llegamos a verbalizar, sino que simplemente la lengua forma oraciones en nuestra cabeza y permanecen ahí únicamente, pero ahí están las oraciones, ¿no? Fíjense cuando ocurre, más bien, que nos hemos peleado con alguien, hemos discutido con alguien, ¿no? Y estamos mortificados, fastidiados porque hemos discutido con alguien y bueno, de repente hasta nos parece tonta la discusión y todo, y nos encontramos en un momento pensando algo así como, recordando las palabras que me dijo esa persona, ¿no? Pero haberme dicho esto, ¿no? Haberme dicho cualquier cosa que quieran imaginar en su discusión con la persona que deseen imaginar, ¿no? Haberme dicho esto, ¿no? Yo, en cambio, debí contestarle de que en verdad, esto no era una situación en donde yo estaba gritando y era una cobardía de su parte decir que yo no quería aceptar esa beca, ¿no? Estaba hablando sin ningún fundamento. ¿Por qué no se lo dije? Todo porque dijo que empezó a gritar. Empecé a gritar y yo no estaba gritando, ¿no? Y debí decirle tal cosa y debí decirle tal otra. Y por nuestras palabras por nuestro cerebro empieza a recorrer una serie de, digamos, respuestas probables en esta discusión, todas en forma de oraciones en nuestra lengua, ¿no? No salen de ahí, pero sí
cobran vida en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Podría verbalizarlas, solo que ya acabó la discusión, ya no estoy con esa persona y ya no lo dije. Entonces estoy más molesta por eso. Pero, todas estas posibilidades caben, ¿no? Entonces, fíjense que la función representativa es bien abarcadora, ¿no? Para empezar, siempre nos permite dar cuenta de un mundo. Fíjense, este mundo puede ser real o puede ser ficticio, ¿no? Eso, digamos, las dos posibilidades existen. Pero, ¿qué cosa representa ese mundo? Bueno, representa a individuos, a entidades en general, animadas o inanimadas, y representa situaciones que se dan entre esas entidades en este mundo real o ficticio, ¿no? Y luego, no solamente puede representar a estos dos tipos de elementos, sino que puede hacerse de manera verbal, ¿no? Utilizando mi lengua para producir oraciones con sonido, o incluso puede ocurrir que en mi cabeza represente una discusión que ya he tenido, imagínense, con mi mejor amigo, ¿no? En donde él me decía ciertas cosas y yo le replicaba otras, ¿no? Y recuerdo la discusión mientras estoy sentada en mi cama, no sé, haciendo la tarea de cualquier otra cosa, ¿no? Y de pronto dejo de hacer la tarea y empiezo a pensar, y yo pude haberle dicho esto otro, ¿no? Y esto otro, ¿no? Y tengo la tentación de coger el celular y seguir, ¿no? Por el celular. Pero eso es solo para que se lo imaginen, ¿de acuerdo? Entonces, la fusión representativa ocurre tanto cuando hablamos como cuando pensamos, ¿no? Tanto para hablar como para pensar, somos capaces de generar oraciones en nuestra lengua. Y para todas las lenguas del mundo ocurre lo mismo, ¿no? Que sirven a ese propósito, para representarnos el mundo real o ficticio, ¿no? Sea verbalmente o sea mentalmente, ¿no? De una u otra forma, nosotros nos representamos el mundo a través de nuestra lengua. Por supuesto que también es posible representarse el mundo en otros términos gráficos, recordar de pronto simplemente una visión de la pantalla de avisos que tenemos en la esquina de tal sitio en nuestro barrio, ¿no? Muy grande, ¿no es cierto? Y eso es una representación de esa pantalla que es gráfica en nuestra mente, ¿no? Pero también somos capaces de producir oraciones en nuestra cabeza, ¿no? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, creo que es, supongo, algo totalmente corriente, ¿no? De que a veces en los sueños también tenemos sueños hablados, en donde se representa un mundo, en este caso es ficticio, diríamos onírico, un mundo de los sueños, ¿no? En donde decimos cosas y escuchamos cosas y podemos tener conversaciones con distintas personas. Eso, ¿no? Ocurre también en nuestra lengua, ¿de acuerdo? O también gracias a que nuestra lengua nos permite desempeñar esa función. Espero que haya quedado clara esta última función representativa del lenguaje, ¿no? Para poder terminar con ese aspecto funcional en el que comparten todas las lenguas, ¿no? Hemos hablado de 3 funciones básicas, pero recuerden ustedes una cuestión bien importante.